GDS. Radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. Radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos. Algo en los jardines me llama sin cesar. ¿Cómo duermen las abejas? Tercera temporada. Es estudiar la época. Si nosotros decimos, pero ¿cuál es tu tema de investigación científico y filosófico, político, ¿no? ¿Cuál es nuestro objeto de investigación? Es la época, ¿no? Lo que marca una época. O sea, pensar no es pensar lo que a uno se le cante, pensar es pensar los desafíos de la época, ¿no? La enérgica de la familia obrera, entendiendo como la familia obrera un lugar de sometimiento, por supuesto, porque la familia es una institución donde el lugar de las mujeres es la doble opresión, el lugar de las mujeres es un lugar subordinado, subalterno. Pero cuando la mujer tiene un salto en su comprensión política y entiende esto, la familia obrera puede convertirse en un maravilloso, poderoso ariete contra las opresiones. Y tenemos infinidad de ejemplos. Bueno, el primero, más obvio, más evidente, son las madres de Plaza de Mayo, las madres de los desaparecidos, que convirtieron la familia y el vínculo maternal en un elemento que hackeó la dictadura y hackeó a los sucesivos gobiernos muchas veces también. Encima, la idea es eso, o sea, de explicar y reivindicar que resistir no es estar contra, resistir es crear. Eso no quiere decir que uno no tenga en ciertos momentos que oponerse y oponerse fuertemente a la represión. Pero hay que entender que la idea de yo reviento al poderoso, tomo el poder y todo irá bien, esa vía no solamente está agotada, no solamente fue un fracaso, sino que hay que rechazarla abiertamente y decir, resistir es crear. Y nosotros tenemos la prueba de que esto no es una hipótesis, no es una quimera, tenemos la prueba de que la creación resistente múltiple cambió el mundo. Yo estoy hablando como madre y con casi 40 años de luchar para que se respeten todos los derechos humanos. Quiero que haya justicia social, para que los sueños de Gustavo, de mi familia toda, porque mi familia es partícipe de mi lucha y de este dolor, y que en todas las casas de mi país, en todas las viviendas, en todos los hogares, hubiera un estado de bienestar y de felicidad. Y por eso sigo luchando. Las hermanas estuvieron de acuerdo y después conversando entre todas en distintos espacios de parlamentación, decíamos, bueno, vamos a marchar, ¿pero para qué? Y resolvimos que para proponer el buen vivir como derecho. Hicimos la primera gran marcha de la historia y única al Congreso de la Nación, y es un fenómeno que no sucedió en ninguna parte del continente. Sí, somos las únicas en Argentina que de manera autoconvocada entramos al Congreso y sin el patrocinio de ningún legislador, de manera autónoma, propusimos que se tratara la ley del buen vivir, que por supuesto se cajoneó y nunca jamás se trató. Trabajar el sueño fundamental, un mundo con abejas y pan, y sin hambre ni balas. Osvaldo Bayer. ¿Cómo duermen las abejas? Tercera temporada. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al programa número 60 de ¿Cómo duermen las abejas? En su tercera temporada, por GDS Radio. Un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos. Algunas entrevistas y siempre alguna sorpresa puede aparecer. Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que produce y conduce este programa. Siempre acompañada por nuestro operador Guillermo San Martino.
Si quieren comunicarse pueden hacerlo al 0223 30 22 129 o al 0223 42 46 646. También pueden buscarnos en Spotify, donde están todos los programas, todos los capítulos. Los buscan como GDS Radio, Cómo duermen las abejas, y ahí encuentran los capítulos. También en el canal de YouTube de GDS Radio pueden encontrar las entrevistas que hemos realizado estos últimos tiempos. Bueno, realizadas las presentaciones, el programa de hoy comienza así. Dentro del panorama latinoamericano, en este tercer mundo con el que acabaremos un día, a nadie puede extrañarle demasiado este cuento sin moraleja. Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas, y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. «Vengo a venderle sus últimas palabras», dijo el hombre. «Son muy importantes, porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Traducí lo que dice», mandó el tiranuelo a su intérprete. «Habla en argentino, excelencia». «¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada?» «Usted ha entendido muy bien», dijo el hombre. «Repito que vengo a venderle sus últimas palabras». El tiranuelo se puso de pie como es de práctica en estas circunstancias y, reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. «Es lástima», dijo el hombre mientras se lo llevaban. «En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento, y necesitaría decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas». «¿Por qué no podré decirlas, si son las que he de querer decir?», preguntó el tiranuelo, ya frente a otra taza de café. «Porque el miedo no lo dejará», dijo tristemente el hombre. «Como estará con una soga al cuello, en camisa y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán». Muy indignados, los asistentes y en especial los generales rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó en pellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que revelase cuál hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas,
y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo, y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en las esquinas. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaba por esta tierra mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, tené cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Cerámica El Hornero, artesanías en cerámica y madera, tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión, herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión. ¿Cómo duermen las abejas? La falta o privación de sueño vuelve a las abejas erráticas en su comportamiento e incoherentes en sus movimientos. Por eso te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. No te olvides. ¿Cómo duermen las abejas? Bueno, volvemos. En este segundo bloque teníamos pensado una entrevista con Mauro Millán. Ustedes no sé si recuerdan, hace una semana que le hemos hecho varias entrevistas. Hemos charlado con Mauro en varias oportunidades. La última entrevista que realizamos fue por el foro Lagún Itinerante, que se realizaba del 1 de febrero al 11 de febrero.
que hacían un recorrido todo por el río Chubut en defensa del río Chubut y el control comunitario del agua. Por problemas de señal no nos podemos comunicar con él, pero ustedes saben lo que está pasando en el sur también, lo que se produjo. Ellos el 11 llegaron a Rawson, a Chubut, y se encontraron que en Pillanmahuiza, que es de donde es Lonco Mauro, habían realizado allanamientos donde se violaron los derechos humanos. No fueron resguardadas ni las niñeces, ni los abuelos, ni las mujeres. Se violaron tratados internacionales de derechos humanos respecto a los pueblos originarios, y todo esto de parte del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Chubut, por Ignacio Torres, que es el gobernador de la provincia de Chubut, quien culpa a los mapuches, al pueblo mapuche, de los incendios. Además, también se detuvo a Victoria Dolores Fernández Núñez, la acusaron injustamente del origen de los incendios, donde hay una causa contra ella. Todo esto, allanamientos, con un uso desmedido del aparato represivo de Patricia Bullrich. Mauro nos envió en esta semana, y quizás algunos de ustedes ya lo han visto, pero nos enviaron un video de la comunidad. Los allanamientos los hicieron en la comunidad de Pillanmahuiza, Los Cañón, radio comunitaria, una radio comunitaria, Los Catrimán, Coligüeque, Los Nahuelpan, y en un domicilio de una familia mapuche del Maitén. Si quieren, los invito a escuchar el testimonio de Virginio Caño y Gladys Millanés, de 78 y 73 años, de la localidad del Maitén, de la provincia de Chubut, quienes se encontraban en su casa cuando entraron las fuerzas represivas, uso desmedido, violando derechos humanos. Si querés, Guillermo, pasamos el audio. Y bueno, ese día, tempranitos, tuvimos una visita muy buena. Casi lo sacaron de la cama, sin vestirnos, menos mal, verlo con pijama, porque si no se me sacaban en bombacha. Casi semi descubierto el cuerpo. Lo querían tener a pata afuera. ¿Quién es? Llegó un agente con unos papeles diciendo: tengo la orden, pero mi hija que tengo acá cerquita corrió y no le dejó sujetar el portón. Si él traía una orden, lo hubiera mostrado, sabíamos por qué venía. Dijo que él venía por un allanamiento, pero nosotros no sabíamos por qué. Llegó empujando, golpeando en los portones. Él quería entrar y todo lo que venían detrás. ¿Eran muchos policías? Sí, andaban como, ni sé, pero parece que andaban como 15 o 20 andaban. Y llegaron empujando, no me dejaban entrar en la puerta, empujaron puerta, todo aquí, no lo dejaban ir al baño. Y entonces, claro, yo no me podía tranquilizar, me decían que me tranquilice, que me siente. ¿Cómo me iba a quedar yo tranquila cuando nunca había visto eso que vinieron a hacer? Es un desastre lo que hacen con la gente. Nosotros somos los dos, y justo esos días tenía 2 hijas de visita, que lo primero que le manotearon fueron los celulares. Y me sacaron mi celular, que yo lo tenía al lado de la cama, entraron a la pieza, al dormitorio, revisaron donde no tenían que meterse, porque si buscan algo que ellos quieren ver, no tendrían que meter las manos donde uno no tiene, no sé, qué clase de orden, seguridad y qué orden tienen para que hagan eso. No recuerdo bien si el que venía con la orden que decía venía encapuchado, eso me parece que no.
Bien. Porque en ese momento yo me puse, no sé, no los veía, parece, ¿no? ¿Estaban mal? Estaban armados y todo, con su arma, como si, no sé qué iban a hacer con eso, porque la verdad que eso no es ni una seguridad, ¿eh? No, para que entren así a una casa donde hay dos ancianos, no es Gladys, ¿cuántos años hace que ustedes viven acá? Nosotros aquí vivimos hace más de 50 años, y antes de eso, que lo que vienen viviendo, hace más de 100 años que está esto aquí. Pero en y de aquí nunca nos hemos ido nosotros. En sus 50 años habían pasado por algo así. Nunca. ¿Y son conocidos acá en Maitén? Conocidos de todo. Bien. Pero hay muchos que quizás, no sé por qué los que conocemos se hagan a lo mejor los desconocidos, porque ahí andaban policías, pero como dicen que son mandados, ellos tienen que hacer lo que le dicen. Entonces, ¿eso de dónde viene el mandado para hacer esas cosas? Cuando sentí mucho movimiento, yo, que perro y más perro, y sentí ya la bulla de gente, así que me senté en el lado, me estaba vistiendo. Cuando de repente me pego el ojo de la puerta, y me anduvo pegando así con la puerta, y apuntaba con el arma, y me apuraban, ¡espérense! Y bueno, yo no me resistí en ningún momento, porque ¿para qué si yo contra 10, 20 que esto resistimos? Yo solo, ¿no? Así que me quedé tranquilo. Y ahí veía a mi vieja que andaban trayendo ahí, digamos, de empujar. Y bueno, y después nos querían romper una puerta, como lo rompieron la puerta del baño, querían romper una puerta que teníamos cerrada afuera porque mi hijo no estaba. Y bueno, dice el que venía encargado ahí, dice, yo tengo llave, dice, pero no se podía abrir la puerta. En una de esas miro, encuentro una llave y la probé ahí, abrí la puerta. Le digo, ahí está, ahí pasen, le digo, porque querían entrar a la fuerza, parece que querían romper ventana, no sé, yo le digo, la ventana está trancada todo por dentro, y ahí no hay nadie. ¿A ustedes le tomaron ADN? A nosotros no, pero creo que venía para nosotros, y bueno, como estaba mi hijo que llegó después, y las dos chicas, le tomaron a ellos. ¿Y eso estaba en la orden? No, creo que no estaba en la orden. Y lo que hicieron acá no estaba en la orden, porque ellos lo que buscaban eran celulares, pendrive, no sé qué otra cosa, y a nosotros nos llevaron. Algo explosivo, ¿Bomba molotov? Eso. Así que es muy raro todas las cosas que hacen, es muy raro. Bien. Sí, y nosotros vivimos de eso, porque sembramos, tenemos alimento todo el invierno, sin tener que ir a Maitén, porque a veces no podemos ni salir. Entonces, hacemos todo ese esfuerzo. No vivimos robando ni pidiendo a nadie, lo hacemos todo nosotros. Yo, por lo menos con la edad que tengo, ando para arriba y para abajo buscando lo que he trabajado, lo que estoy haciendo. Lo que dejaron fue miedo, que hoy ellos vinieron hace como 2 o 3 días, pero se dio cuenta que fue hoy, porque yo estuve 2 días como que no sé, no sentía nada, me había quedado mal. Y bueno, hoy ya pude andar más, pude salir a ver mi siembra, regar un poco, porque eso es nuestro trabajo que tenemos. No hay ninguna diferencia de una persona a otra, y ellos lo que lo tapa es la ropa. A nadie le cambia nada, todos somos iguales. Así que por eso que también aparecen cosas, que si no es de uno es de otro, y ahí llega el lamento. Así que hasta hoy tendría más que decir, pero ahí lo dejo. Y bueno. De Virginio Caño, de 78 años, y Gladys Millanés, de 73, de la localidad del Maitén, del Los Caños, de la provincia de Chubut.
quienes fueron violentados por este gobierno racista, por este gobierno que no respeta los territorios. Ya desde el principio, cuando se derogó la ley de bosques, en la cual se protegían los territorios, y también cuando no se volvió a promulgar la ley 26.160, que protegía también los territorios del pueblo mapuche y del pueblo campesino. Es toda una avanzada de este gobierno hacia los territorios. Como nos contaba la otra vez Mauro, todas las corporaciones extranjeras que están con los ojos puestos en nuestro territorio. A continuación vamos a escuchar el testimonio que realizaron Mauro y también creo que su padre, que fue también violentado en el allanamiento. Es una entrevista que hicieron para Hispan TV el periodista Sebastián Salgado. Si querés, la ponemos al aire, Guillermo. Este es el Loft Pillan Mahuiza, al sur de la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. En días pasados, fuerzas de seguridad irrumpieron en la madrugada, golpeando y esposando incluso al hombre más anciano del lugar. Cuando reventaron la puerta esta, se la reventaron del todo. ¿Y usted estaba parado donde está ahora, más o menos? Entonces de ahí me agarraron entre dos así y me tiraron para allá. Me alcancé a agarrar de esto, pero pegué con esto. ¿Se golpeó ahí? Con la manija esta me pegué justo acá. Pero vinieron con tantas agresiones. Cayó el martes a la mañana, a las 6 de la mañana. Venía la policía de la provincia, la brigada de infantería, la policía federal. Yo calculo que eran más o menos 100. Estos son los tribunales provinciales en la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, en la Patagonia de la República Argentina, donde se está llevando adelante un proceso judicial en contra de Victoria Dolores Núñez Fernández, quien fuera detenida en la última semana en un allanamiento llevado adelante en el loft de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza. Dos argumentos que vi que trataban de reforzar la idea de que ella tenía vínculos con el terrorismo. Dicen, cruzó muchas veces a Chile. Miles de personas pasan a Chile, nosotros estamos a 20 kilómetros de Chile. Dada la circunstancia económica de este país, la gente va a comprar alimentos, va a comprar repuestos, algunas van 2 veces en el día. Y después de que su camioneta estaba cercano en el momento que se produce un incendio en una estancia denominada Mancay. Demostramos claramente de que ella no estaba porque esa camioneta tiene un seguimiento satelital, porque es la camioneta que le pertenece a su padre. Mauro Millán es el lonco de Pillan Mahuiza, máxima autoridad de esta comunidad, y entiende que los gobiernos provincial y nacional buscan responsabilizarlos por los incendios en la Patagonia. Nos quieren vincular con los incendios que hoy trágicamente está viviendo la población, no solo mapuche en general, ¿no? Más de 200 viviendas quemadas, amigos, amigas, gente mapuche y no mapuche han perdido absolutamente todo, y hay una incapacidad muy sospechosa por parte del gobierno de Torres, por parte del gobierno nacional. Buscan un enemigo interno ante la insaciable sed de agua, de deshielo y tierras que están dispuestos a vender a los intereses extranjeros. Gran parte de la masa territorial de la Patagonia está en manos de cataríes, de Emiratos Árabes, de italianos como Benetton, de Lewis, que es un empresario inglés. El pueblo mapuche ocupa el 0,034% de la masa de este territorio. El resto está en manos de latifundios. Sebastián Salgado, Hispan TV, Corcovado, Chubut, Argentina. Bueno, escuchamos a Sebastián Salgado realizando esta nota. Es muy interesante también una nota que realizaron ayer, creo, también Sebastián Salgado. La pueden buscar por YouTube, en Data Urgente, y ahí hace todo un recorrido. También van mostrando
como Mauro Millán, Moira también, su hermana, que fueron denunciados por injustamente por el gobernador de la provincia de Chubut, para ir desmitificando todas estas mentiras por parte del gobierno. Y ahora les voy a leer un artículo. Una de las detenidas fue Victoria Dolores Fernández Núñez, acusada por, injustamente también, por supuestamente originar los incendios. La nota es de Info Territorial, si quieren pueden buscarlo, ahí hay mucha información, es muy interesante, toda la información que van compartiendo. La nota se titula "Se empieza el montaje de Burlich". Otorgaron el arresto domiciliario de Victoria Núñez. Técnicas por la defensa pública la ubican lejos del lugar al momento del incendio. A pesar de ello, los gobiernos nacionales y provinciales con la campaña anti-mapuche. En este contexto, integrantes de las comunidades allanadas negaron ser parte de la resistencia ancestral mapuche, RAM, que recientemente fue declarada como organización terrorista. La defensa pública, a cargo de Valeria Ponce, presentó evidencias técnicas de georreferenciación que demuestran que la noche del incendio el vehículo de Victoria se encontraba en Corcovado, a unos 80 kilómetros del lugar del incendio, en la estancia Mancay. Ante la contundente presentación y la detallada declaración de Victoria sobre su vida en el Loft Pillan Mahuiza y sus actividades cotidianas, el juez Jorge Criado le concedió el arresto domiciliario por 60 días. La orden se produjo a menos de 48 horas de la conferencia oficial dada en Esquel por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto al intendente Matías Caseta, el ministro de Seguridad y Justicia Héctor Iturriós, procurador general de Chubut, y Jorge Micael Arena, la fiscal general de Esquel, María Bottini y el fiscal Ismael Cerda, entre otros. Allí Torres acusó a referentes e integrantes de las comunidades mapuche tehuelche de delincuentes, chantas y truchos, y responsables de los incendios. El PowerPoint presentado por el gobernador y los fiscales no se diferencia mucho del informe de la resistencia ancestral elaborado bajo la gestión de Patricia Burlich en el 2017. Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional también se encargó de difundir las acusaciones en redes sociales. Desde la red de acompañamiento a los pueblos indígenas, RAP, manifestaron el repudio ante las acciones desplegadas por el gobierno nacional a partir de los incendios en la Patagonia. Nos preocupa la conducta de expresiones de la ministra de Seguridad, Patricia Burlich, quien con acusaciones infundadas, alimentando la estigmatización de los pueblos indígenas que buscan reivindicar sus derechos territoriales, con sus declaraciones públicas tendenciosas, propugna e impulsa operativos desproporcionados contra la población local y en especial contra las comunidades mapuches tehuelche. De esto último señalaron que dan cuenta los violentos allanamientos en Chubut, incitados por la difusión mediática, los discursos de odio y las últimas resoluciones y decretos que el gobierno nacional ha dictado en detrimento de los derechos reconocidos y adquiridos por los pueblos indígenas. Moira Millán, del Loft Pillan Mahuiza, fue señalada en la conferencia por el gobernador como la autoproclamada líder de la resistencia mapuche tehuelche. Además, la relacionó con amenazas y responsabilidad en los incendios en la región. Ante las acusaciones, el lunes pasado, Millán se presentó a la Fiscalía y Defensoría de Esquel junto a su hermano Mauro e integrantes de la comunidad Nahuel Pan. Allí pudo corroborar, por el momento, no pesaba ninguna causa ni orden de detención sobre ellos. Minutos después, anunció en una conferencia de prensa que denunciaría a Ignacio Torres por calumnias, injurias y dichos racistas. Victoria sigue privada de su libertad. A su vez, en Río Negro, Nicolás Heredia, un trabajador que se encontraba de vacaciones en el Bolsón y que se unió a las brigadas de voluntarios para combatir el fuego, se encuentra privado de su libertad preventivamente por 30 días, acusado de iniciar incendios en la zona de Machín Ahogado. Me detuvieron y me tiraron una botella con nafta que supuestamente se llevaba, aunque nunca toqué nada. En mi mochila solo tenía comida, nada más que comida, explicó ante el juez Ricardo Calcaño,
quien, a pesar de reconocer contradicciones en las declaraciones de los testigos que acusan a Heredia, ordenó la prisión preventiva. Las comunidades denuncian que existe un entramado más allá de las causas particulares y que apunta a desarticular la solidaridad entre las comunidades mapuche-tehuelche y las organizaciones espontáneas ante el avance del pueblo, la desidia del Estado y los intereses económicos sobre sus territorios. Irene Quilaqueo, miembro de la comunidad mapuche-tehuelche, manifestó en una conferencia de prensa frente al juzgado de Esquel: acá lo que están criminalizando es la solidaridad. Así como hoy estamos acá, todas las comunidades reunidas por los allanamientos, también vamos a estar en Trabún reunidos para ver qué hacemos como pueblo, cómo nos unimos, cómo trabajamos, cómo se sigue en la lucha. Nos van a ver todos juntos y es por la solidaridad que tenemos como pueblo que nos criminalizan. En ambas provincias, ante la falta de respuestas del Estado a los incendios, la precarización de los trabajadores y el desfinanciamiento de los dispositivos de manejo del fuego, el modus operandi se repite. Mediáticamente se crean escenarios, sin tener pruebas, propios a los discursos de odio de gobernadores y funcionarios provinciales y nacionales. Luego, el Poder Judicial aporta su cuota al show mediático. Y aunque tarde o temprano las mentiras se caen, el daño ya está hecho. La imagen de una otredad peligrosa e incendiaria cala en el imaginario colectivo, generando el terreno fértil para criminalizar y judicializar a quienes protegen, resisten y denuncian el ecocidio y negociado sobre los territorios. Finalmente, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, incorporó a la Resistencia Ancestral, RAM, en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su funcionamiento. El informe técnico jurídico que fundamenta la resolución destaca que la Resistencia Ancestral Mapuche, RAM, asociada con la coordinadora Arauco Mayeco, representa una amenaza para la seguridad nacional. En la resolución se señala al lonco mapuche Facundo Sanes Wallace como líder de la organización. En un momento, 2010 hasta el presente, cuando los incendios nacionales realizados por los líderes de la RAM arrasan los milenarios bosques patagonios, se han producido cientos de hechos de características terroristas. Sin embargo, hace pocas semanas, Sanes Wallace hizo declaraciones desvinculándose de los incendios forestales. Jamás hemos atacado nuestro entorno ni a las personas. Dicen que andamos prendiendo fuego a los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho, ni lo haríamos porque no tiene sentido perjudicarnos a nosotros mismos. Jamás atacaríamos al pueblo pobre. No obstante, reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la estructura del sistema capitalista. Aunque los gobiernos nacionales y provinciales insisten en responsabilizarlos por los incendios forestales, muchas de las comunidades mapuche, incluidas las que sufrieron los allanamientos la semana pasada, sufrieron el pasado del fuego sobre sus territorios. En un comunicado público reciente, la familia Caña expresó: durante el 2021 nuestro LO se vio afectado por el incendio que llegó desde Golondrinas por el cordón montañoso del Piltriquitrón. Estuvimos un mes luchando contra el fuego a nuestras espaldas. Hoy nos vemos involucrados en acusaciones falsas que se caen a la vista de las pruebas y circunstancias. Ojalá que el racismo no nuble el juicio a quienes tienen el poder de decidir y a la sociedad en general. Además, aclararon que el Los Caños no es parte de ningún tipo de organización. Desconocemos por completo lo que llaman RAM y no tenemos nada que ver con quien dice ser su líder. Sabemos que esto está armado por el mismo gobierno para criminalizarnos, encarcelarnos y quedarse con las tierras. En este sentido, recordaron que habitan el territorio desde hace más de 6 generaciones y que a lo largo de toda la vida de Virginia y Gladys, quienes escuchamos hoy en el audio, 2 adultos mayores de la comunidad, nunca habían sido violentados e involucrados en una persecución absurda e injusta. También la comunidad Los Colibú, situada cerca de la laguna El Martillo, adyacente al Parque Nacional Los Alerces, sufrió los intensos incendios forestales en febrero de 2008 que arrasaron la zona causando estragos irreparables. El fuego no solo redujo a cenizas la vivienda de la comunidad, además todas las ovejas y la mitad del ganado vacuno de la LOF murieron a raíz de las llamas. En 2023, el fuego una vez más pasó cerca de la comunidad. Esta vez, integrantes de las comunidades ahora criminalizadas asistieron, cuidaron e hicieron cortafuegos para proteger a la anciana Isabel, a su sobrino Gregorio y al territorio. Por otro lado, Irene Quilaqueo contó ante los medios de Esquel
que su hermano se encuentra internado por las graves quemaduras que sufrió al tratar de apagar un fuego que accidentalmente se descontroló en su propia comunidad. Siguen diciendo que somos parte de la RAM, nos vinculan con algo que nosotros no entendemos porque ni por qué ni qué es. ¿Por qué tanto odio para nuestro pueblo?, se pregunta la hija del lonco de la histórica comunidad. Al momento de cerrar esta nota, que fue ayer o hoy, 18 de febrero, al momento de cerrar esta nota, las llamas arrasan con los bosques cercanos a la comunidad de Nahuelpan. Pedimos por favor que hagan Villatún de lluvia. Calme el viento, el fuego nos sigue dando nuestro Nahuelpan, solicitaron en redes sociales. Esta es una nota, como les dije, que salió en Info Territorial, Pueblos Indígenas y Conflictos Territoriales, que ahí pueden encontrar varias notas. Sabemos que el pueblo mapuche no es el responsable, como tampoco no son responsables los brigadistas ni quienes viven en los sectores, porque no solo está pasando también en el sur de nuestro país, también pasó en Corrientes, pasó en Córdoba en su momento. Sabemos que hay una intención con el RIGI que se aprobó en el DNU de Milei, con intenciones de no respetar los territorios para poder vender las tierras, que era lo que lo protegía la ley de bosques, que si se incendiaban no las podían vender. La intención de este gobierno es las tierras que están incendiadas poder venderlas fácilmente. Es todo un gran negocio de este gobierno, así como hoy estos días están todos con las monedas virtuales, con las mentiras de Milei, con la estafa, que ya es una estafa, este gobierno desde el principio es una gran estafa. No necesitamos que haga lo que hizo estos días para darnos cuenta que es una gran estafa, desde el momento que realizó ese DNU criminal contra el pueblo. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Cerámica El Hornero. Artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión, herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223 619 8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión. ¿Cómo duermen las abejas? Sin duda, dormir entre pétalos de rosas debe ser la experiencia más maravillosa. A menudo, los polinizadores descansan agotados de trabajar o cuando el calor es intenso. Por eso, te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. ¿Cómo duermen las abejas? Bueno, y en este tercer bloque traje para escuchar de la voz de Elicura Iguailaf Nahuelpan, poeta y traductor mapuche, nacido en la comunidad Quechurehue, en la comuna de Conco. Vamos a escuchar de su voz algunos poemas. Si querés, Guillermo, los ponemos al aire. Todos los colores. Mi casa es un jardín azul en el que habitan todos los colores. Aquí todas las aves cantan sus cantos, también las nubes, la lluvia
la neblina, que anidan y son hojas en el árbol resplandeciente de tus sueños. Nuestra tierra, que en tu reseco corazón se hace polvo, anhela el agua y las palabras que nos han robado. Ya sé que tú estás cuidando aquellas que has recuperado en una lucha de siglos por ternura. Y poco a poco, con paciencia, la enriqueces, sumando el pensamiento de tu hermana, de tu hermano, porque somos la unidad que vive y sueña en la inmensa plenitud de la memoria, que crece en la raíz del arco iris y en todos los rincones nativos de la tierra. Cada quien celebra y cosecha, si desea, las semillas, los frutos, los remedios, las consignas, los ruegos, las canciones, que brotan desde el destello rojo y más azul de las estrellas. En mi casa habitan todos los colores, la morenidad de mis hijas y de mis hijos, la negritud que resplandece en la sonrisa de mi nieto Nathan, la amarillentud de mi sobrina Zoe, la rubia blanquidad de mi mujer. Sí, mi casa es un jardín azul, cuya puerta de alba se abre hacia el oriente, porque soy mapuche, gente de la tierra, brote de un planeta, hijo de una comunidad rodeada de infinito. Para mi hija Calfurray, alias La Pilli, que siempre que leo se pone a llorar y tiene que salir. ¿Cómo? ¿De qué manera sostener y contemplar a una brisna de cielo y no despertarla si duerme en el centro del mundo? ¿Cómo? ¿De qué manera respirar para comprender y compartir su mirada que en cada gesto inaugura la tierra? Hija, por ti soy ahora la ternura del canelo que sueña con sanar la tristeza del mundo. Piedra transparente que desea nada más yacer en la luz de tu reír. Hija, delicadísima brisna del universo, flor azul que alumbras el misterio de mi emocionado corazón. Y dos poemas más breves. La libertad. Dice nuestra gente, recuerda siempre que el espíritu del sueño es la libertad. ¿De qué otro modo yacer en esta tierra, tendido sobre la hierba fresca, escuchando el rumor del bosque y de todas las aguas que nada más desean descifrar el misterio del viento? ¿De qué otro modo besar a nuestras hijas, a nuestros hijos, y no marchitarlos si crecen como flores en el jardín maravilloso del mundo? La libertad es la boca del sueño que advierte las cadenas del futuro. La libertad es el brazo del sueño que empuña y sostiene el cultrún de la memoria. Y un último poema para nuestras niñas y niños que, como ustedes saben, siguen siendo reprimidos. Últimamente en los LOF, nuestras comunidades de Temucuicú y Eupeco Vilcún, y la pregunta siempre, ¿y mañana? Afafán es lo que nosotros hacemos en nuestras comunidades, que seguramente ustedes conocen, que es un grito de ánimo que nos comunica con lo cotidiano y con lo trascendente. Canción y Afafán. Hijo, hija, y si le decimos a la niebla que desde su cumbre de ensueños esconda los caminos de nuestros campos y nuestros atacantes tomen entonces
los atajos de la nada, y que la nada sea una cometa, el cráter de un volcán, una galaxia inexistente. Ya, digámosles a la niebla para que se despierte. Ya, digámosles a la niebla para que se apresure. Chaltumay. Lo escuchamos a Elicura Chilahuas Nahuelpan, poeta y traductor mapuche. Los pueblos están siendo perseguidos, estamos siendo acorralados por gobiernos crueles y que usan la palabra libertad, como en un momento hablábamos con Mauro en unas entrevistas anteriores, usan la palabra libertad para la libertad del mercado, la libertad del negocio, no la libertad en la que creemos nosotros y nosotras y nosotros, no la libertad verdadera del pueblo que pueda vivir en armonía, en un buen vivir. Está en nosotros y en nosotras poder cambiar esto, no permitir que este gobierno, que estos gobiernos, que esta sociedad capitalista en el que solo le importa el dinero y solo se piensa en eso y no se piensa en las personas, en un buen vivir, nos manche y que no estemos a la altura de poder detenerlo. Nos vamos escuchando hasta aquí el programa de hoy y nos vamos escuchando el tema Che de Anaí Tallín Mariluán, cantora y poeta mapuche de la ciudad de Bariloche. Un abrazo grande y hasta el martes próximo. Había unas bardas grandes ahí, se largaba así. Yo por ahí estaba trabajando en la huerta y de repente vos sentías así. Y vos mirabas, pero pasaban bajitos los cóndores. Así, ¿viste? Qué cosa hermosa es, la verdad. Porque generalmente el cóndor salvaje está en la altura, ¿viste? Iba para la línea sur, estaba en Jacobasi, y acá nomás tenían un lugar donde dormían, ¿no? Y ahí sabían revolotear, y igual a la noche, cuando venía los veía ahí. GDS, siempre en movimiento. La radio número 1, la que vos
GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.